Amado Rey, gracias por esta hermosa oportunidad de estar contigo en este tiempo especial. Hoy entrego, Señor, y presento nuestros corazones, los corazones de cada una de las mujeres que hoy escucha este corto mensaje. Te entrego, Señor, todo aquello que hoy es causa de preocupación, todo aquello que hace parte de las aflicciones de esta y cada una de las mujeres que hoy escucha este mensaje. Toma, Señor, toda carga depresiva, de angustia, de afán y de ansiedad. Que tu amor cubra no solamente las vidas de estas damitas, sino las de sus familias. Muchos familiares, muchos cercanos a ellas están viviendo situaciones difíciles. Y yo te pido en esta mañana que seas tú obrando en las familias que ellas representan. Guárdales y bendíceles con tu inmensa paz. Gracias, Señor, por cada una de las que tú dispones para escuchar este mensaje. Gracias por enseñar a nuestro corazón tu verdad. Gracias por enseñarnos a crecer a través de tu palabra. Ilumínanos, trae entendimiento a nuestro corazón, Señor, y permite que sea un tiempo de edificación, un tiempo de esperanza, un tiempo de poner manos a la obra, Señor, un tiempo de hacer las cosas, Señor, de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hijas de Dios, estamos aquí continuando con lo que iniciamos ayer. Ayer iniciamos el Salmo 1 y aquí en este primer versículo vemos tres posiciones o posturas. Según este versículo, el primer versículo del Salmo 1, el hombre dichoso o la mujer dichosa o feliz es la que no anda o no sigue el consejo equivocado. Segundo, es la que no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. Y tercero, no se sienta con burladores para cultivar su amistad. La persona que hace estas tres cosas no es una persona feliz. Pasa por esas tres etapas. Primero, se asocia con los malos, luego comparte el camino de los pecadores y después se une con los que blasfeman. El siguiente paso de ir por el camino o senda de los pecadores es descender aún más y es sentarse en la silla de escarnecedores. O en otras palabras, cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores o hacer causa común con ellos. Los blasfemos, los que se burlan, son los que no creen en el Señor. Se nos ha dicho que estas personas no solamente niegan a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia el Señor. Esta actitud la vemos por todas partes hoy día, por muchas partes. Los que le desprecian y se burlan, ellos son los que se oponen absolutamente a Dios y también muestran oposición hacia su palabra. Si nosotras queremos conocer la actitud de Dios, la podemos encontrar en Proverbios 3:34, donde la escritura dice: el Señor se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. El Señor se opone a los que le muestran su desprecio y su burla, y Él mismo se burlará de ellos. Por cierto, que la que se presenta aquí es una imagen terrible. Ahora, ese es el lado negativo. Esto es lo que el hombre dichoso no hace. En el próximo versículo, que es el versículo 2, veremos lo que el hombre feliz sí hace. Entonces dice el verso 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo acerca de un hombre que había estado poseído por los demonios, que cuando los demonios salieron de este hombre, este limpió su vida. La morada de su vida había quedado adornada, limpia, y él pensó que todo estaba bien y en orden. Pero el demonio aún le rondaba. Finalmente, el demonio anduvo vagando por los alrededores sin poder encontrar un lugar donde quedarse. Se cansó de viajar y entonces regresó, trayendo a sus amigos con él, otros 7 espíritus peores que él mismo. Y se nos dijo que el último estado del hombre era peor que el primero.
Hay muchas personas, hijas de Dios, en la actualidad que piensan que si ellas simplemente limpian un poco sus vidas, eso es todo lo que necesitan hacer. Pero, amada hija de Dios, observemos que, hablando de este hombre dichoso, aquí se dice que se deleita en la ley del Señor. En otras palabras, que encuentra placer y alegría en la meditación de la palabra de Dios. Este es el mejor momento para mantener tu negocio activo. Constrúyele una página web. Las tragedias que hoy afligen a la humanidad, expresadas con lágrimas, suspiros, dolor en el corazón, los corazones quebrantados, las vidas y hogares destruidos, son el resultado inevitable de que los seres humanos hayan quebrantado las leyes de Dios. En este sentido, la palabra de Dios es clara. En 1 de Juan 5:3 encontramos la siguiente declaración. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos para los creyentes hoy no solo incluyen los 10 mandamientos, sino también todas las instrucciones recibidas de Jesús mismo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Realmente sus mandamientos no constituyen una carga. La idea de que el ser salvo por gracia significa que el creyente entonces puede vivir sin estar sujeto a una ley y vivir como le plazca, no se encuentra en la Biblia. La mujer de Dios no ha de rechazar las normas de conducta. Gálatas 5:13 dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no implica en ningún modo de vivir una vida de libertinaje. Por supuesto, no tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos, pero ello no quiere decir que hemos de quebrantarlos. Significa, amada hija de Dios, que no estamos a la altura de la ley de Dios. Él quiere perfección y usted y yo, Él requiere perfección y tú y yo no la tenemos. Tenemos que acercarnos a Dios por la fe. Después de ser salvas por la fe, tenemos que vivir en un plano más elevado que la ley. Hemos de tener en nuestras vidas el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. De esta manera vivimos bajo la disciplina y guía de la gracia de Dios. El versículo entonces enfatiza que esa persona que se deleita en la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche. Pero, ¿qué quiere decir con esto de meditar? Pues ilustra a una vaca o recuerda, trae a tu mente a una vaca rumiando, ¿sí? Masticando el bolo alimenticio. Hemos oído que la vaca tiene varios compartimentos en su estómago. Entonces puede salir por la mañana, pastar en la hierba cuando el rocío está sobre ella en la parte fresca del día. Después, cuando hace calor al mediodía, se reclina bajo la sombra de un árbol y comienza a masticar los alimentos que había introducido previamente por su boca. Es decir, que toma la hierba que había masticado por la mañana y la vuelve a colocar en su boca para masticarla una y otra vez y luego la cambia de estómago. Eso es precisamente lo que hacemos cuando meditamos. Volvemos la vista a lo que ya hemos leído. Recordemos lo que el apóstol Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 24, hablando de la persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida cómo es. Tenemos que meditar, hijas de Dios, en la palabra del Señor, que es el espejo de Dios, que nos revela lo que realmente somos. Debemos permitir que la palabra deforme nuestra vida según la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces recordemos que el hombre dichoso, la mujer dichosa, en su ley medita de día y de noche, según dice aquí. Estimada hija de Dios, Dios no tiene ningún plan o programa para que usted crezca y se desarrolle como creyente, aparte de la palabra de Dios. Usted y yo podemos estar muy ocupadas en la iglesia, así como sea posible, en una gran variedad de actividades,
andando de un lugar a otro, pero tú y yo nunca creceremos espiritualmente por medio de las actividades. Nosotras, tú y yo, solo nos vamos a desarrollar meditando en la palabra del Señor, es decir, repasando una y otra vez en sus pensamientos hasta que esa palabra se convierta en una parte de nuestras vidas. En esto consiste lo que hemos llamado la práctica del hombre dichoso. Qué bueno que en este tiempo podamos orar, mujeres de Dios, y en este segundo versículo de este primer salmo podamos aprender, recordar y practicar. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos poner manos a la obra, a la lectura de tu palabra. No nace de nuestra carne el deseo de leerla, Señor. Hoy nos has enseñado, Padre, que debe de ser un deleite para tus hijos el meditar en tu palabra. Y si hoy, hija de Dios, tú no tienes ese deleite en tu corazón, qué bueno que le puedas decir al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, pon en mí ese deleite. De ti viene el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy te ruego que en el nombre de Jesús pongas en nosotras ese deleite, Señor, ese querer como ese hacer, que podamos, Señor, hallar, buscar todos los días ese espejo que nos dice cómo estamos, pero también ese consejo que nos dice a dónde ir, cómo ir y cuándo ir. Te alabo y te bendigo por esta hermosa enseñanza, Señor, y permite que podamos vivirla en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hija de Dios.